Problema 3 de la tarea, se necesita generar una salida de 1.5 volts cuando se mida la flama abierta o una flama abierta de 700 grados centígrados. O sea, vamos a tener una, una flama por ahí y vamos a estar haciendo una medición con un termopar. Pero sabemos que eso no me va a dar cerca de un volt. Yo lo que quiero es tener un sistema que cuando me mida esa flama abierta me otorgue una salida de 1.5 volts. ¿Cómo lo hacemos para generarlo? Bueno, primero es ver cuántos termopares en serie se necesitan para generar el voltaje de salida si tenemos una referencia de 70 grados Fahrenheit. Los termopares van a funcionar como si fueran baterías. Si tengo varios en serie, la diferencia de potencial va a ser el voltaje medido de uno más el voltaje medido del otro más el voltaje medido del otro. Así que si coloco muchos en serie, puedo llegar a tener valores ya en el orden de volts, que es precisamente lo que estamos buscando. En segundo, me dice que diseñe un circuito para utilizar un solo termopar para generar el mismo voltaje. Aquí, en lugar de utilizar varios termopares a la vez, vamos a utilizar un circuito de acondicionamiento. Un circuito de acondicionamiento que muy probablemente me va a llevar a usar op-amps. Empecemos con la primera parte. La primera parte, queremos determinar primero cuántos termopares. Para eso, seleccionamos un tipo de termopar. Yo no me la compliqué. Ese termopar es tipo J. Son los que ya hemos utilizado. Después, necesitamos determinar cuál es el voltaje medido a 700 grados. Así que tendríamos una temperatura medida de 700 grados. Sin embargo, estamos trabajando con una referencia distinta, no es 0 grados. Así que lo que yo puedo observar en la tabla que me diga que son los 700 grados aquí, realmente no es el voltaje que estamos obteniendo. Por lo tanto, tenemos que determinar la temperatura de referencia, que ya nos las están dando, pero en grados Fahrenheit, y tenemos que determinar un voltaje de referencia. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer primero es hacer ciertas conversiones. Vamos a determinar cuántos son 70 grados Fahrenheit en grados centígrados. Para esto, vamos al 70 restarle 32 y lo dividimos entre 1.8. Esto es una conversión, hay otros que lo utilizan como en 5 novenos por 70 menos 32, da igual. Vamos a ver que esa temperatura me dará un 21.111 infinitamente. Lo podemos dejar con los primeros 3 decimales. Listo. Ahora, si esta es mi temperatura de referencia, tengo que buscar cuál va a ser mi voltaje de referencia. El problema es que esta temperatura no la voy a encontrar en las tablas. Mis tablas trabajan de valores de 1 en 1. Así que voy a tener que hacer interpolación. Mi interpolación va a ser entre una temperatura high y una temperatura low para obtener un voltaje high y un voltaje low. Aquí la tenemos fácil. Identificamos que el 21.111 grados centígrados va a caer entre un high de 22 grados y un low de 21 grados. Yendo a las tablas, vamos a determinar también que la temperatura high me va a producir un voltaje high de 1.122 milivolts y la temperatura low me va a producir un voltaje low de 1.0
0.71 milivolts. Mi voltaje de referencia va a salir de la interpolación de voltaje low 1.071 más voltaje high menos voltaje low 1.122 menos 1.071, todo entre temperatura high menos temperatura low. Así que va a estar multiplicando a mi temperatura medida 21.111 menos mi temperatura low 21. De esta forma. Vamos a encontrar que el voltaje de referencia va a ser al final 1.0706, hasta ahí lo vamos a dejar, milivolts. Algo como esto. Ahora sí, ya que tenemos un voltaje de referencia 1.0766 milivolts, podemos determinar cuál va a ser nuestro voltaje. Ojo, a partir de la temperatura medida, en la tabla de termopar tipo J, voy a ver qué valor de voltaje medido le corresponde. Ese valor de voltaje medido va a ser de 39.132 milivolts. Sin embargo, esto es si tuviéramos una referencia a 0 grados. Nosotros no tenemos la referencia a 0 grados. Nosotros tenemos una referencia a 21.111. Así que mi voltaje nuevo medido a esa referencia va a ser igual a 39.132 menos 1.0766 milivolts todo. Al final, esto me va a dar un voltaje nuevo medido de 38.0553 milivolts. Este voltaje nuevo medido también lo puedo expresar de una manera más conveniente como 0.038055 volts. ¿Por qué me conviene trabajarlo como volts? Bueno, si me voy a la descripción del problema, encontraremos que quiero ver cuánto va a ser los termopares que necesite para generar una salida de 1.5 volts. ¿Cómo le hago para conocer ese número? Bueno, mi número de termopares va a ser igual al voltaje que quiero sobre el voltaje nuevo medido. De esta manera vamos a tener 1.5 volts sobre 0.038055 volts también. Se van volts con volts y al final me va a dar que necesitamos 39.41 termopares. Vamos a aproximarlo entonces a que requerimos 40 termopares. Eso es para la primera parte del problema. La segunda parte del problema es, digamos que sencilla, porque ya podemos reciclar algunos datos. Para la segunda parte del problema, vamos a considerar que no quiero tener 39.41 o 40 termopares puestos en la flama y que al final va a ser solamente un termopar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos tomar todavía con que tenemos un valor no medido de 0.038, 0.55 volts, lo que tenemos por acá. Vamos a borrar todo esto, esta es información que ya no requiero. Y básicamente lo que me está diciendo es que hay que
amplificar el voltaje para que me dé un equivalente de 1.5 voltios. ¿Qué tanto tengo que amplificar el voltaje? Bueno, aquí me lo está diciendo. Con un termopar tengo 0.038055 volts. Necesito ampliarlo o amplificarlo 40 veces para que me dé mi valor de 1.5. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, porque el dispositivo que me sirve o el arreglo con dispositivos que me sirve para amplificar un voltaje va a ser con un op-amp. Y pues hay que seleccionar qué tipo de arreglo del op-amp. Como estamos hablando de un termopar me va a dar un voltaje pequeño entre sus terminales, yo selecciono utilizar un op-amp diferencial, que se va a ver algo como esto, y va a estar conectado a mi termopar. Resistencia 1, perdón, 2, resistencia 2, resistencia 1, resistencia 1. Si yo tengo que amplificarlo 40 veces, significa que mi Vout sobre Vin tiene que ser igual a 40. Recordando la ecuación del amplificador diferencial, tendríamos que Vout va a ser igual a R2 sobre R1 multiplicado por delta de voltaje. Delta de voltaje que va a estar presente aquí. ¿Cómo le hago? Pues bueno, selecciono valores predeterminados. Yo sé que mi R2 sobre mi R1 tiene que darme 40 para que me amplifique 40 veces esa diferencia de potencial. Así que R2 sobre R1 igual a 40. Podemos tomar los valores que queramos de resistencias. Por ejemplo, digamos que R2 le damos un valor de 10K, o sea, 10.000 ohms. Si ese es el caso, R1 tendría que darme 10.000 entre 40. Y ese 10.000 entre 40 me da una resistencia de 250 ohms. De esa manera ya tenemos un circuito sencillo que me va a dar un Vout igual a 40 por delta de voltaje. Para cuando mi delta de voltaje corresponda al voltaje no medido, me dé una salida de 1.5. Simplemente sustituimos los valores por acá. Para la retroalimentación sería mi 10K aquí y acá 250 ohms. 250 ohms. Esto de aquí ya sería la solución para mi problema 3.